esta cosita acá que les quiero mostrar visualmente y les quiero explicar cuando la vean. ¿Ya? Las conseguí ahí, las saqué de ahí atrás. Pero por ahora la voy a desactivar. Ya. Vamos a hablar sobre una introducción a los conceptos claves de programación. Esta diapo después la voy a subir al ambiente. De hecho, desde esta diapo va a salir gran cantidad de la materia que entra en la evaluación 1. ¿Ya? Así que por esa razón la voy a subir al ambiente después y les voy a explicar qué es el ambiente de aprendizaje también y cómo lo pueden utilizar para sacar el contenido que yo esté viendo acá, el que esté subiendo al sistema. ¿Ya? Todas las diapos que veamos en el curso y todo el código fuente que desarrollemos en el curso va a estar siempre en el ambiente de aprendizaje. ¿Ya? Entonces ahí les voy a mostrar dónde se accede y qué cosas tienen que bajar. ¿Ya? Bien, partamos primero diciendo lo siguiente. ¿Ya? La pregunta general. ¿Existe alguna forma establecida para resolver problemas? ¿Ya? Y para responder esto de manera general, podemos decir que hay dos formas, al menos programáticamente, o al menos establecidas, que permiten resolver algún problema. Problema de cualquier índole. Problema de la vida, problema de computación, problema X, cualquier problema. ¿Ya? Que son los métodos heurísticos y los algoritmos. ¿Ya? Primero, preguntarles, ¿a alguno les suena alguno de esos dos términos? Los métodos heurísticos, los algoritmos. No. ¿No? ¿No suena nada ni en pelea de perros? ¿No? No. Ya. Primero comentarles que los algoritmos son el mecanismo establecido por los computadores para poder resolver problemas. ¿Ya? Entonces nosotros, al menos en lenguajes de programación, vamos a trabajar bastante con los algoritmos. ¿Ya? Sin embargo, la heurística igual tiene sus razones de ser. ¿Ya? De hecho, la heurística es algo que utilizan elementos súper importantes en programación, ¿ya? O al menos programas que ustedes utilizan comúnmente. ¿Ya? No sé si han escuchado hablar sobre la heurística de los virus. ¿No? ¿No? ¿Alguien ha escuchado hablar sobre heurística? ¿No le suena en ningún caso? No, tampoco. ¿Tampoco? Ya. La heurística es el mecanismo que tienen los antivirus para solucionar problemas. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la heurística? ¿Ya? Que la heurística está basada en la experiencia. ¿Cómo mi computador sabe de que yo estoy infectado con un virus? ¿Quién me dice cómo es que lo sabe? ¿A alguien se le ocurre? Porque ya tuvo un virus antes. Porque ya tuvo un virus antes, ¿o no? O sea, yo sé, por ejemplo, de que, por ejemplo, yo me enfermé de resfrío y tuve COVID. Yo sé que lo que tuve fue COVID porque alguien antes, un ser humano antes, ya se enfermó con COVID y los síntomas eran equivalentes. ¿Ya? Entonces, por ende, lo que ocurre ahí es que se conoce la heurística, o sea, el comportamiento del virus. Y claro, pues memoriza el tipo de virus. Los computadores funcionan así, los computadores saben que tuvieron un virus, por ejemplo, que tú bajaste un crack para jugar algún juego particular o bajaste un crack para piratear el Office y el virus te va a decir, el Windows te va a decir, oye, usted tiene un virus, te va a decir, oye, es un virus, ¿por qué? Porque ese comportamiento errático ya lo vio antes, lo vivió antes. ¿Ya? Entonces, por eso los antivirus, como el famoso Avast, dicen a cada rato, la base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Ya? Lo dicen porque al final tienen que guardar cada comportamiento de cada virus que existe en el mundo para saber cómo se comporta el virus y por ende tomar acciones correctivas al respecto. ¿Ya? Entonces, así funcionan los antivirus, funcionan por heurística, ya que la heurística no es más que conocer el comportamiento de un hecho y actuar en función de ese comportamiento. ¿Ya? Una desventaja es que no aseguran el éxito. ¿Por qué? Porque si llega un virus totalmente nuevo, como nos pasó a nosotros como seres humanos teníamos perfectamente las vacunas para trabajar la viruela, las vacunas para trabajar, para ver el tema del sarampión, las vacunas para los resfríos, todo lo teníamos perfectamente, pero llegó un virus que no conocíamos y la humanidad se fue a la B. ¿Ya? Entonces, eso pasa con los antivirus, porque funcionan con heurística, esas son las desventajas de la heurística, no aseguran el éxito de una solución. ¿Ya? Entonces, por eso los programas comúnmente no funcionan por heurística. Ahora, ¿cuándo se funciona por heurística? Cuando no se conoce el algoritmo.
¿ya? O sea, yo no puedo trabajar, por ejemplo, las vacunas de los seres humanos como un algoritmo, porque eso significaría que en cualquier circunstancia va a funcionar, ¿ya? Entonces, un ejemplo de la heurística, una solución típica de la heurística, si yo estoy en mi casa, enciendo el interruptor de la luz y la luz no enciende, lo primero que voy a intentar como ser humano es aplicar la heurística. Y lo que voy a hacer es tratar de cambiar la ampolleta, porque es típico que las ampolletas se queman, ¿ya? Ahora, ustedes, como personas más vinculadas al área de la especialidad, podrán detectar esto con un algoritmo, ¿ya? Podrán evaluar directamente el automático está bajo o no está bajo, hacer mediciones particulares quizás de las conexiones de la casa para determinar si efectivamente esto requiere un cambio de ampolleta o no, ¿ya? Sin embargo, las personas comunes y corrientes que no conocen el algoritmo, ¿ya? Tienden a trabajar por la heurística, ¿ya? Como yo de repente cuando se me pegue una ampolleta cambio la luz, cambio la ampolleta. Y puede que eso no solucione el problema, porque puede que el problema estuviera en el automático, o puede que el problema estuviera afuera, por una conexión de afuera, o puede que estuviera haciendo corte a algo directamente. Quizá el soquete de la luz está haciendo corte, entonces cada ampolleta que yo le ponga va a estar haciendo corte, ¿ya? Entonces, esa es la desventaja que tiene la heurística, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza la heurística? Cuando no conoces el algoritmo, ¿ya? Sería genial que uno pudiera conocer el algoritmo de las enfermedades, pues. Si uno conociera el algoritmo de las enfermedades, no tendríamos para qué tener vacunas, pues, ¿ya? No tendríamos para qué estar investigando la vacuna ni nada de eso, porque al final sería solucionar las enfermedades casi siguiendo una secuencia de acciones. Que de hecho eso es un algoritmo. Un algoritmo son pasos secuenciales que aseguran el éxito de una solución, ¿ya? Entonces, la gracia del algoritmo es que yo perfectamente puedo no ser una persona especializada en el área de electricidad, pero si a mí me entregan el algoritmo que debo seguir para poder hacer algo, por ejemplo, instalar un interruptor, si a mí me entregan el algoritmo para instalar ese interruptor, yo perfectamente, si siguiera los pasos secuenciales, perfectamente puedo hacer ese cambio del interruptor sin necesidad de conocimientos adicionales más que el algoritmo, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, que el algoritmo se le puede pasar a un ente, puede ser una persona, y si la persona sigue los pasos secuenciales, perfectamente va a llegar al resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas en la vida real les suenan a algoritmo, a lo que le estoy diciendo? Pasos secuenciales para obtener un resultado. ¿Ya? ¿Sí? Ahí no se escucha, Jorge, creo que se mutió. Ah, ahora sí. ¿El encendido de un vehículo? El encendido de un vehículo, por ejemplo, son pasos secuenciales, ¿ya? Conducir un vehículo también son pasos secuenciales. O sea, ustedes, si quieren acelerar un vehículo, tienen que hacer una operación particular, ¿ya? Ahora, hay otro clásico. ¿Cómo ustedes aprendieron a hacer fideos con salsa? ¿Ya? Como muy lógico, muy básico. ¿Cómo usted aprendió a hacer un café, por ejemplo? ¿Cómo usted sabe hacer un café? La gracia que usted sabe hacer un café o sabe preparar unos fideos con salsa es porque usted conoce el algoritmo, ¿sí? De hecho, esa famosa receta que aparece atrás del paquete de fideos con salsa permite de que cualquier persona que no sabe hacer fideos con salsa pueda hacer fideos con salsa porque está siguiendo los pasos, ¿ya? Entonces, las recetas de cocina son casos particulares de algoritmos, ¿ya? Es un típico ejemplo de un algoritmo. Por ejemplo, preparar un café, ¿ya? Todas las personas que saben preparar un café porque conocen el algoritmo. Paso 1, primero tomar una taza. Paso 2, sacar café de un pote de café, 2 cucharadas. Paso 3, echar las cucharas a la taza. Paso 4, sacar una cucharada de azúcar, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocen, ¿ya? Y lo conocen porque se conocen el algoritmo, po. O sea, a nadie le puede quedar mal un café si es que no siguen el algoritmo, ¿ya? Puede que algún algoritmo prepare un café mejor que otro algoritmo. Puede que un algoritmo te indique de que tienes que entregar 3 cucharadas de café y otro algoritmo te permita, por ejemplo, echar 2 cucharadas de azúcar, ¿ya? Así como puede haber un algoritmo que te permita hacer un café en una máquina. Pero no quiere decir que el hecho de que el algoritmo difiera, el resultado es el mismo igual. O sea, ambos llegan al hecho de tener una taza de café, ¿ya? Entonces, por eso las recetas de cocina son un claro ejemplo de algoritmo, ¿ya? Y esa es la desventaja que tenemos como seres humanos ante las enfermedades, porque las enfermedades no conocemos el algoritmo. Si nosotros conociéramos el algoritmo,
de las enfermedades, estaríamos al otro lado. Al final, cualquier persona podría seguir el algoritmo y curar a una persona. ¿Ya? Eso no existe. Por eso funcionan con heurística. ¿Ya? Entonces, no sé si me explico con la diferencia entre ambos. ¿Ya? En resumen, un método heurístico siempre es una buena apuesta a una solución. Porque yo no necesariamente tengo el algoritmo. Comúnmente se aplica cuando no tengo el algoritmo. Como por ejemplo los virus. ¿Ya? Como el ejemplo de la ampolleta que les comenté antes, es una solución del tipo heurística. ¿Ya? En cambio, los algoritmos sí solucionan el problema. ¿Ya? Esa es una ventaja que tienen los algoritmos sobre los métodos heurísticos. ¿Ya? Una cosa interesante aquí también recalcar, que se me olvidó marcarla, ¿ya? Es que los algoritmos, yo puede que eventualmente solucione un problema mediante heurística de manera más eficaz que mediante un algoritmo. ¿Ya? Yo puedo que la solucione de manera más eficaz porque obviamente la heurística es más rápida de aplicarla. O sea, si yo voy a cambiar la ampolleta de mi pieza porque creo que hay un problema en que se quemó la ampolleta, se cortó la luz, si es que el problema efectivamente era la ampolleta, la solución va a ser más rápida que estar midiendo con el tester. ¿Ya? Entonces va a ser más rápida, pero no necesariamente va a solucionar el problema. ¿Ya? Entonces, obviamente aplicar el algoritmo requiere un poco más de conocimiento y requiere más tiempo también. ¿Ya? Pero esa es la idea que hay entre esos dos conceptos. ¿Ya? No sé si hay inquietudes respecto al concepto de heurística versus algoritmo. Profe, consulta el algoritmo. Ujú. ¿Siempre voy a llegar a la solución? Siempre tiene que llegar a la solución. Siempre llego a la solución, ya. Siempre soluciona. Gracias. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una torta y tengo la receta de una torta, siempre voy a llegar a una torta. Siguiendo los pasos, eso me asegura que llegue a una torta. Si algo no me asegura la solución, en ese caso ese algo no es un algoritmo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Más inquietudes? Realizar un trabajo con un plano eléctrico, hacerlo, ese es un algoritmo, ¿no? ¿Cierto? ¿Se llega a realizar un algoritmo? Tú dices como leer el plano y ejecutarlo. Ejecutarlo, claro, ejecutar un trabajo en vía un plano. Claro, eso sería un algoritmo, porque el plano en ese caso es tu algoritmo. Ok. Claro. Ahora depende mucho de la perspectiva del nivel que lo estés viendo. Si lo vemos de un nivel muy bajo nivel, sería un algoritmo. ¿Por qué? Porque si tú evalúas el plano, siempre vas a llegar al mismo resultado siguiendo la instrucción del plano. Ahora, si lo vemos a un nivel más alto nivel, un plano es un elemento a partir del cual se construyen circuitos, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, podríamos decir que un plano es una clase o una entidad, ¿ya? Pero ese es un tema mucho más alto nivel, ¿ya? Ahí yo creo que estamos en otro nivel, ¿cachai? Hablar ya como más de orientación a objetos. Pero sí, podemos decir que un plano, si yo lo sigo, llego al mismo resultado, si es que sigo los pasos apropiadamente, por ende, es un algoritmo. ¿Ya? Veámoslo desde ese punto de vista. ¿Sí? Jorge, cuénteme. Profe, pero en este caso, para poder leer un plano hay que tener conocimiento. Y lo que hablábamos delante, por ejemplo, del paquete fideo, hablaba de que cualquier persona lo puede preparar. Bajo ese prisma, ¿hay alguna diferencia al hablar de algoritmo? Ya, lo que pasa es que ahí nosotros hasta ahora solamente estamos hablando de los pasos secuenciales, pero no hemos hablado de los datos. ¿Ya? Entonces, la verdad es que cuando uno dice que un algoritmo son pasos secuenciales, falta una pequeña parte de la definición todavía. ¿Ya? En ese caso, para poder leer un plano, tú necesitas como requisito saber leer planos. Pues en ese caso, ese saber leer planos o ese conocimiento es un dato de entrada. ¿Ya? Entonces los algoritmos se componen no solamente de pasos, sino que de datos de entrada y datos de salida. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros decimos pasos secuenciales directamente, ahí estamos diciendo la mitad de la definición todavía. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver la definición completa. ¿Ya? Ahí me levantaron la mano. Francisco, cuénteme. En caso de que haya un problema, uno decide cuál de los dos a usar entre heurísticos o algoritmos para solucionar el problema. En caso de que haya un problema, si tú conoces el algoritmo, se aplica el algoritmo. Ah, ok. Comúnmente caes en la heurística producto de que no tienes el algoritmo. Como lo que estábamos hablando antes. Ah, ok, ahora entiendo un poco más. Claro, o que quizás en su efecto no tienes los datos de entrada necesarios para ejecutar el algoritmo. Por ejemplo, lo que decíamos del plano eléctrico.
Si yo no tengo los requisitos para poder leer ese plano eléctrico, no me queda otra más que aplicar la heurística. ¿Cachai? Porque no tengo el conocimiento necesario para poder aplicarlo. ¿Cachai? Ah, ya, sí, ahora sí entiendo. Tengo que saber para aplicar el algoritmo. Sí, pues tienes que conocer la solución para Claro. aplicar el algoritmo. Si Si no no, conozco la solución, tengo que usar la heurísticos. heurística. ¿Cachai? Ah, Los bueno, métodos heurísticos. ya. Ok. La gracia es que cuando uno programa aplicaciones, cuando uno le programa microcontroladores, computador, lo que sea, uno conoce el algoritmo. ¿Ya? Uno conoce el algoritmo. Por esa razón uno puede, ese algoritmo se lo puede entregar al computador y el computador es capaz de entender ese algoritmo si uno le entrega todos los parámetros necesarios. ¿Ya? O sea, si yo a un computador le enseño las bases fundamentales para leer un plano eléctrico, el computador va a poder leer ese plano eléctrico. ¿Ya? Obviamente, pues, nosotros en la empresa de automatización antes teníamos una Pick and Play, creo que se llamaba, no me acuerdo el término, pero que era capaz de imprimir tarjetas. ¿Ya? El tipo era capaz de imprimir tarjetas al final para poder aplicarle un circuito. ¿Ya? Entonces, ¿eso lo puede hacer obviamente una persona sola? Sí, pues, lo puede hacer a mano. Pero si como esa persona conoce el algoritmo, le puede enseñar el algoritmo a la máquina y la máquina lo puede ejecutar. ¿Ya? Pues así funciona esto. Uno le enseña el algoritmo. Tú no le puedes enseñar la heurística a un computador porque la heurística se basa en la experiencia, tiene un nivel mayor incluso de inteligencia, requiere un aprendizaje. Yo aprendo, yo aprendí que en cierta forma, cuando la ampolleta dejaba de funcionar, yo la cambiaba y en cierta forma funcionaba. ¿Ya? Entonces ahí estaba aplicando heurística, ¿por qué? Porque yo en un momento tuve la experiencia de que cuando se cortó la luz, fui a ver lo que pasaba y cambiando la ampolleta se solucionó. Entonces, como se solucionó cambiando la ampolleta, obviamente la voy a cambiar ahora porque creo que así se va a solucionar. Pues eso es, obviamente, hablando del desconocimiento, pero sí de la experiencia. ¿Ya? Lo mismo aplica con los virus. ¿Ya? Los computadores, los antivirus funcionan así. ¿Ya? O sea, tuvieron la experiencia de tener un virus, hicieron una acción correctiva y que ahora cada vez que encuentren el comportamiento equivalente a ese virus van a aplicar la misma acción correctiva. ¿Ya? Ahora, ocurren circunstancias en las cuales un virus, un archivo pasa a ser como si fuera un virus, es un falso positivo porque el tipo no es un virus, ¿ya? Pero se comportó parecido a un virus, entonces yo apliqué heurística. ¿Ya? ¿Solucioné el problema? No, el virus siguió existiendo o el programa fue detectado como si fuera un virus y no era un problema. Entonces la heurística falla, puede fallar, pero la aplico cuando no tengo el algoritmo. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿qué es un dato? Otra pregunta importante antes de empezar a hablar de tipos de datos. O sea, para hablar de tipo de datos, uno tiene que saber lo que es un dato. ¿Qué es un dato? Una información. Información, ¿ya? Sí, también siempre se habla así como equivalente, información relevante, dice ahí Mauricio. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es un dato? ¿Que le suene la frase? Ahí, Arturo, cuéntame. Es como un síntoma. ¿Cómo? Un síntoma podría ser. ¿Un síntoma? ¿Ya? ¿Sí? De hecho, eso sería un dato, ¿sí? De hecho, está incluso más cerca del hecho de hablar de información en sí, está más, de hecho, el concepto de síntoma. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más se le ocurre algún otro término que venga ahí a la mente cuando hablamos de datos? ¿Ya? Les pregunto, eso que está ahí, ¿qué es? ¿Es dato o es información? ¿O es lo mismo? Información. ¿Información? ¿Sí? Ujú. Ya. Y te pregunto, ¿información de qué? De su persona. ¿Cómo sabes que ese es mi root, por ejemplo? Porque yo ya sé el algoritmo. Usted es Sebastián, ¿no es cierto? Claro, yo soy Sebastián. Ya. Ahora, imagínate lo siguiente. Ok. Estamos acá en el Teams, se conecta ¿Ya? alguien que no vio mi presentación inicial No, y va a ve saber esa que no. pantalla. No va a saber que es usted, po. No sé qué yo, ¿ya? Claro. La información tiene una característica. La información tiene que ser relevante para el receptor y tiene que estar contextualizada. Entonces, los datos y la información no son lo mismo, ¿ya? Los datos son siempre una relación entre un nombre y un valor, ¿ya? Ejemplo, síntoma, dolor de cabeza. Por eso lo que dijo Arturo del síntoma me parecía como perfecto. Síntoma, dolor de cabeza. Es una relación entre un nombre y un valor, ¿ya? Nombre igual Sebastián. Tenemos un nombre y un valor. Apellido igual Araya. Tenemos nombre y valor. Root igual 111111-1.
Tenemos nombre y valor. Ya que como dato adicional, como información adicional, ¿ya? Porque es importante para ustedes saberlo, ese root 1111111-1 es un root válido. Y de hecho hay roots que pasan por el proceso de validación del root chileno cuando no son válidos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, está el famoso 1-9, el 2-7 y toda la equivalencia. Esos roots son válidos, ¿ya? Si usted en algún momento vuelve a ir presencialmente a Falabella, cuando vea el tótem ese de atención y le pida su root, póngale un 1-9, ¿ya? Una vez lo hice, me imprimió el voucher, me fueron a atender y la tipa quedó loca, no supo cómo. Yo pude imprimir un voucher poniendo un 1-9, ¿ya? Y me dijo, ¿y qué hizo usted? Yo puse mi root, le dije, y no, mentira, le he puesto un 1-9 y pasó el sistema, pues lo encontró como un root válido, ¿ya? Si usted de repente, no sé, quiere evaluar un crédito de consumo en un banco y no quiere poner sus datos personales, métase al banco y ponga un 1-1, 11111111 para hacer la simulación del crédito de consumo y le van a dar igual la simulación, a pesar de que ese no sea un root suyo, ¿ya? Entonces, esos son temas de que el algoritmo verificador del root presenta inconsistencia, ¿ya? Ahora, esto, si acabamos de ver nombre, valor, nombre, valor, nombre, valor, cada uno de estos es un dato. Entonces, esto es un dato, yo le voy a poner control color aquí, esto es un dato, esto también es un dato, ¿ya? Dato, y esto también es un dato, ¿ya? Porque tienen una relación entre nombre y un valor. Y todo esto podemos decir que es un conjunto de datos, ¿ya? ¿Ya? Son términos que tienen que conocer, ¿ya? Esto en general no es información, bajo ningún contexto es información, ¿ya? Para que esto se convierta en información, tiene que ser contextualizado y tiene que ser relevante para la persona que está recibiendo esos datos, ¿ya? Entonces, esto ya es información, ¿ya? Entendiendo que el receptor, la persona que está recibiendo esta información, le importa, po. Por ejemplo, si esta información la recibe un ejecutivo del Banco de Chile, para él sí es información porque es útil ofrecerle un crédito a esta persona. Pero si esta información, ejemplo, la recibe el restaurante, no sé, el restaurante, no me acuerdo cómo se llama el del que estaba en el centro, el Cinzano, que murió, ¿ya? Si lo recibe el restaurante Cinzano, a ellos no les importa que Sebastián sea una persona ideal para un crédito, ¿ya? Entonces, en ese caso, a él no le importa, por eso para ellos no es información, ¿ya? Entonces, en cierta forma, tiene que depender del contexto, tiene que estar contextualizado, tener un título al final, y tiene que ser relevante para la persona que está recibiendo esos datos. Si no, no es información, ¿ya? A PC Factory no le interesa quizá la base de datos de los camiones de Brinks, de ingreso y recepción de carga, ¿está? Entonces, para ellos eso no es información. En cambio, a PC Factory sí le interesan las bases de datos de Bicom, por ejemplo, o a Falabella le interesan las bases de datos de Bicom, para saber quién está en DICOM o no. De hecho, los tipos se pasan vendiendo los datos. ¿Por qué se venden los datos? Porque es información para ellos, ¿ya? No creo bajo ningún contexto que quizá, no sé, McDonald's vaya a comprar la base de datos de deudores de Falabella, porque para ellos no es información, ¿ya? Entonces, en resumen, los datos son una relación entre un nombre y un valor, ¿ya? Los datos pueden ser agregados en un conjunto, transportados muchos a la vez, como en este caso, aquí tenemos varios datos en un conjunto, y cuando ese conjunto de datos o ese dato es contextualizado y es relevante para la persona que lo recibe, se convierte en información, ¿ya? Por eso las carreras vinculadas con el desarrollo de software se les llaman en otros países, como en México, sistemas de información, o dicen, tú estás estudiando sistemas, ¿ya? Porque el objetivo de los desarrolladores es tomar datos y convertirlos en información, ¿ya? Nosotros a eso nos dedicamos, al área de la información, ¿ya? Entonces, esos son dos conceptos sumamente importantes que tienen que conocer, sobre todo cuando después yo le hable de tipos de datos, ¿ya? Si yo le hablo de tipos de datos, usted ya puede empezar a analizar de qué se trata esto, ¿sí?
¿De qué tipo es este dato? Este dato es de tipo cadena de texto. ¿De qué tipo es el dato edad? El tipo de dato edad es un número. Entonces, ahí cuando se habla de tipo de datos se está hablando de este concepto, ¿ya? Entonces, por eso ahí como que nos vamos interiorizando un poco con las cosas que le comenté al principio de la clase, ¿ya? ¿Preguntas sobre el concepto de información y dato? ¿La diferencia? Y aprovecho de comentarles una pregunta tipo evaluación. No existe la información útil, ¿ya? Ni la información importante. Porque el hecho de que sea información ya implica importancia, ¿sí? Porque es información, ¿ya? Entonces, cuando yo en la prueba les ponga, cuando unos datos son contextualizados, ¿eso se convierte en información útil o información importante? Usted me tiene que poner que eso es terrible falso. Porque la información de por sí es importante, por algo se llama información. Cuando la información no es relevante, se convierte en datos, ¿ya? Entonces, información relevante o información importante o información útil es redundar en el concepto, ¿ya? ¿Cómo funciona un algoritmo? Y aquí respondo un poco a la pregunta que tenía Jorge. O sea, decía, oiga, si usted me dice que un plano eléctrico es un algoritmo, pero yo necesito algo para poder hacerlo, para poder ejecutarlo, no es llegar y ejecutarlo. ¿Ya? El mismo concepto. Acá existe, en realidad, un algoritmo no solamente se compone de la secuencia de pasos. De hecho, la secuencia de pasos es solo esto. Secuencia de pasos. Si se dan cuenta, es una parte del algoritmo, es esto. Esta es la secuencia de pasos. Pero el algoritmo aparte se compone de dos elementos adicionales, ¿ya? Los datos de entrada, que son lo que necesito para ejecutar el algoritmo, ¿ya? Acá obviamente pueden entrar conceptos como las habilidades, que estábamos diciendo antes, o conceptos como los que estábamos mostrando antes, como por ejemplo el café, el azúcar, si esto fuera un algoritmo para generar una taza de café, ¿ya? Acá vendrían los pasos para efectuar esa taza de café y el resultado es el dato de salida, que en el caso del café sería una taza de café. Trataré de dibujar una taza de café lo mejor que pueda y creo que me quedó bastante decente para lo poco que sé dibujar, ¿ya? Entonces, los datos de salida tendría siendo el resultado, ¿ya? Algo interesante es que el objetivo de ejecutar un algoritmo, ¿ya?, es que yo tome estos datos y los procese. Entonces, es como cuando usted tiene una fábrica. ¿Se han dado cuenta? Una fábrica de galletas, quizás. En una fábrica de galletas a ti te pasan el bizcocho, quizás, de la galleta, te pasan la crema de la galleta, te pasan quizás la leche, no sé, nos hacer galletas. Y todo eso pasa por una procesadora, que es una máquina, y por acá abajo salen las galletas, ¿ya? Mismo concepto con el algoritmo. La máquina hace la secuencia de pasos. Cuando yo le paso los ingredientes para que esta máquina ejecute esas galletas, le estoy pasando los datos de entrada y la salida es la galleta procesada, ¿ya? O cuando se hace ropa al por mayor, ¿ya? ¿Cómo es que las máquinas saben hacer ropa al por mayor? Porque obviamente alguien antes era capaz de hacerla manualmente y lo que hicieron fue automatizar el algoritmo, ¿ya? Automatizaron el algoritmo. ¿Y cómo automatizaron el algoritmo? Enseñándole al computador cuáles eran los datos de entrada, las cosas que necesitas para hacer poleras, por ejemplo, al por mayor, la secuencia de pasos necesaria para poder efectuarla mediante maquinaria, y la salida va a ser la polera, el valor resultante, ¿ya? Entonces, esa es la base de la automatización, esa es la base fundamental de la automatización, ¿ya? Tomar elementos que son datos de entrada, procesarlos, porque pasan por un proceso, o sea, procesar esos datos de entrada y construir un resultado, ¿ya? Y lo que retorna un algoritmo es información, ¿ya? O sea, a mí no me interesaría si yo, obviamente, volviendo al ejemplo de Falabella y volviendo al ejemplo de ICOM y todo el tema, ¿ya? Si yo no soy una tienda de ropa, ¿ya? Soy, por ejemplo, no sé, McDonald's, a mí no me interesa ejecutar un algoritmo que tenga que ver con evaluar la factibilidad crediticia de un cliente, ¿ya? Entonces yo jamás voy a ejecutar ese algoritmo porque no me interesa, ¿ya? En cambio, a mí como Falabella sí me interesa tomar los datos de un cliente, root, nombre, renta, trabajo y todo el tema,
historial financiero, historial. Si se dan cuenta, todo esto son datos, root, nombre, renta, trabajo, historial financiero. Tomarlo, pasarlo por el proceso secuencial y determinar si el tipo es un buen cliente para poder otorgarle un crédito o no es un buen cliente para otorgarle un crédito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un proceso de automatización, ¿ya? Que eventualmente, si yo no tuviera este proceso, tendría que tomar a una persona, que esa persona manualmente valora los antecedentes y esa persona al final genera el resultado, ¿ya? O sea que en resumen, la informática y el desarrollo de aplicaciones y la automatización lo que hace es generar desempleo, ¿sí? Porque esta persona ya no es necesaria dentro del proceso porque hay una máquina que lo hace, ¿sí? Así como las imprentas, la impresora hicieron que murieran las personas que imprimían en los datos, en los diarios, ¿sí? Pero murió su trabajo, ya no tenía utilidad. Ese es el karma en el cual me baso todos los días yo, ¿sí? Cada vez que genero un sistema estoy generando desempleo, ¿sí? Bien, por otro lado, los computadores son dispositivos inteligentes que su característica principal es que son capaces de ejecutar algoritmos, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de computador no estamos hablando del notebook, ¿ya? O sea, sí estamos hablando del notebook, pero no solamente del notebook. Hay otros elementos que cumplen con las características de un computador, ¿ya? La base indica de que un computador, para que sea un computador, tiene que tener un dispositivo de entrada, uno o muchos dispositivos de entrada, una unidad de procesamiento, que comúnmente se le llama CPU, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Y un dispositivo, uno o muchos dispositivos de salida, ¿ya? Todo lo que tenga dispositivos de entrada, efectúe procesamiento y tenga dispositivos de salida, en nivel informático se trata de un computador, ¿ya? Entonces, pregunto, ¿qué computadores conocen ustedes? Aparte de ese, obviamente. Recuerden la base, lógica. Tiene que tener dispositivo de entrada, unidad de procesamiento y dispositivo de salida. Arturo, cuénteme. ¿Se le ocurre alguno? Sí, un PlayStation. Los PlayStation. Ya. Por ejemplo, los PlayStation. Ya. Pregunta sobre PlayStation. Tenemos un PlayStation. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada del PlayStation? Podría ser el CD que uno le pone. ¿Cómo? El juego que uno le instala. ¿El juego? Ya. El juego diríamos que en verdad es un dispositivo de almacenamiento, más que un dispositivo de entrada. Ya, cuando preguntes dispositivo de entrada, la respuesta es ¿con qué cosas tú le das acciones al PlayStation? Con el mando, me dicen. Con el Claro, mando. con el mando. Ya voy a tratar de dibujar un mando PlayStation. Miren lo lindo que me quedó. Me quedó, pero perfecto. En este caso, este tipo es un dispositivo de entrada. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el dispositivo de salida del PlayStation? El HDMI, USB. El ese tipo de HDMI, ¿no es cierto? Entonces yo con el HDMI lo conecto a un televisor. ¿Ya? Y aquí tenemos un dispositivo de salida. ¿Ya? Realmente el dispositivo de salida es la tarjeta de video dentro de PlayStation, eso es más específico, ¿ya? Pero contemplemos como que es todo este conjunto, ¿ya? ¿Qué otro computador conocen? Cercano a ustedes, cercano a todos. Puede Jorge. ser un. El dispensador para los números para ordenar la atención de clientes, por ejemplo. Ya, el dispensador, ¿por qué? Porque en ese sentido tú tienes, tú decís como ese que tienen siempre en el registro civil que va aumentando. ¿Ese? Claro, porque yo tengo que digitar un dato de entrada que va a ser, por ejemplo, mi root. ¿Ya? Voy a seleccionar en el procesador, ¿cierto?, lo que necesito y como salida me entrega el número de atención. Efectivamente, efectivamente. O sea, tú acá digitas tu root, entonces ese teclado, que comúnmente le llamamos teclado antivandálico, porque son como de fierro, se puede tener. Tú aquí digitas tu root, entonces este es un dispositivo de entrada, ¿ya? Eso te genera un voucher que está siendo impreso por una impresora que comúnmente está en estos dispositivos, ¿ya? O sea que esta impresora es un dispositivo de salida, ¿ya? Y efectivamente, este dispensador genera información, ¿ya? Tiene una unidad de procesamiento y genera información. Porque ¿por qué me metí en este tipo? Porque a mí me interesa sacar ese voucher. Ese voucher para mí es información, ¿ya? Con ese voucher me van a atender, ¿ya? Otro ejemplo es el que dice el Bastián.
Los celulares. Los famosos celulares. Uno comúnmente nos dice que los celulares sean computadores cuando realmente sí son computadores. Son computadores. ¿Por qué? Porque tienen dispositivo de entrada. A pesar de que sea solo un dispositivo, hay elementos diferentes en estos dispositivos. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de meterle mano a un teléfono, desarmarlo, se darán cuenta que el panel táctil es un elemento físico dependiente de la pantalla y la pantalla está aparte de ese panel. Entonces, en realidad el panel táctil del celular es un dispositivo de entrada, pero la pantalla, la que permite la visualización, es un dispositivo de salida, ¿ya? Así que ahí tenemos un computador también. ¿Hace procesamiento? Sí. ¿Genera información? Sí. Ya, Sebastián tenía levantada la mano ahí también. ¿Se le ocurre algún otro? ¿Aló? Sí, ¿Sí? yo pensaba en un piano electrónico que ¿Un como piano tiene electrónico? las teclas, sí, porque las teclas serían el dispositivo de entrada, el ¿Ya? procesador ahí del piano sería lo que procesa la información y los parlantes quizás el dispositivo de salida con las Claro. notas. O sea, si tenemos un piano, las teclas al final, en verdad, el teclado, porque este es un teclado completo físicamente, el teclado en sí es un dispositivo de entrada, el dispositivo de salida serían los parlantes, o eventualmente estos pianos. De hecho, mi señora hace poco le compraba un piano, se compró ahí un piano, y la característica que tiene es que ahora los podéis conectar hasta el computador. Entonces los podéis conectar al computador para tocar en el computador. O sea, ahí es súper interesante porque este computador en general, piano computador, porque tiene dispositivos de entrada y dispositivos de salida, cuando se conecta al computador se convierte este mismo conjunto en un dispositivo de entrada del computador. ¿Ya? O sea, los computadores en general también podrían ser dispositivos de entrada de otros computadores, ¿ya? Así como el famoso reloj de tiempo real, perdón, el reloj control. El reloj control. ¿Han cachado ese reloj control que uno tiene en las pegas cuando uno marca la entrada y salida? Ese famoso reloj control cuando uno llega tarde a la pega, ¿ya? Y le dicen, oiga, llegó tarde porque marcó mal la entrada y con un huellero. ¿Ya? En ese caso hay algo bien interesante porque el huellero es un dispositivo de entrada. El huellero, ¿ya? Ese dispositivo de entrada lee los datos de la huella y se lo envía a este pequeño computador. Pero si yo este reloj control lo conecto a otro computador, yo puedo sacar la información de este reloj control. Entonces, en ese sentido, este reloj control se traduce en un dispositivo de entrada de otro computador, ¿ya? ¿Se dan cuenta que esto se convierte como en un Inception, tipo Leonardo DiCaprio? Tú puedes tomar computadores, hacer los dispositivos de entrada de otros computadores y así sucesivamente, ¿ya? Los televisores Smart TV de ahora, ejemplo también claro que dice David ahí, sí, efectivamente los televisores Smart TV son ahora computadores completos en sí, ¿ya? Tiene que haber un nivel de inteligencia, tiene que haber procesamiento, ¿ya? Tiene que haber procesamiento. Las calculadoras que ustedes utilizan en el colegio para poder hacer operaciones también en cierta forma son computadores, ¿sí? Siguen siendo computadores porque tienen un teclado que es un dispositivo de entrada, efectúan una operación y entregan un resultado mediante una pantalla que es el dispositivo de salida, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que saber acá es que los computadores es cualquier elemento que cumpla esas características, que tenga dispositivos de entrada, que tenga unidad de procesamiento y tenga dispositivo de salida. Las cámaras web son dispositivos de entrada o de salida. ¿Qué me dice el público? Buena pregunta. Pues de Buena. entrada, ¿De entrada? sí. ¿Y de salida es ahí? Ya, miren. Esa pregunta siempre la hago. De puro mala onda. Miren. Yo tengo mi computador. Acá tengo mi webcam. ¿Ya? Estas webcams así que iban arriba son como bien viejitas, ¿eh? Pero aquí tengo mi webcam. ¿Ya? Esa webcam la conecto a mi computador. Yo estoy aquí. ¿Ya? Acá está Jorge, en el otro extremo. ¿Ya? Él está viendo la pantalla. ¿Ya? Y él tiene su webcam aquí también. O sea, su webcam. ¿Ya? Ya. Para todos los efectos, la webcam me quedó horrible. Para todos los efectos, esta me quedó mejor. Para todos los efectos, en esta parte, en este contexto donde está Seba, aquí, esto es un dispositivo de entrada. Porque esa webcam se conecta al computador y lo que hace es capturar la imagen y entregársela al computador, ¿ya? Pero la diferencia es que mediante un procesamiento que está entre medio, la comunicación que hay entre medio, Jorge lo que hace es visualizar mediante la pantalla el resultado de esa webcam. Pero la pantalla es la salida, ¿sí? O sea, el dispositivo de salida es la pantalla, pero la webcam son dispositivos de entrada, ¿ya?
Las pistolas de lectura de código de barra son de entrada o de salida. De entrada, porque están De entrada. verificando un De dato. entrada, porque reciben datos. De hecho, es curioso, no sé si conocen cómo funcionan las pistolas de código de barra, pero las pistolas de código de barra lo único que hacen es simular un teclado. De hecho, cuando tú las conectas, la lectura genera una lectura en teclado. Si tú la pones, por ejemplo, si tú leyeras con una pistola de código de barra en una caja de texto de una página, te va a leer el texto en teclado. ¿Ya? O sea, simulan lo que es un teclado. ¿Ya? Y eso me lleva a otro. Los teclados son dispositivos de entrada, los mouse son dispositivos de entrada. ¿Sí? Las cámaras digitales, ¿qué son? Son un computador. Son un computador por No, sí solas. Son un Sí, computador por sí sola. Pero, si yo las conecto a un computador, ¿ya? Pasa a ser Esa puerto cámara, de dispositivo de entrada. claro, esa cámara va a ser disposición de entrada, pero por sí solas son un computador, ¿ya? Entonces, quítense un poquito de la mente el hecho de que los computadores son esto, ¿ya? Que es como lo típico, aunque es bien antigua esa imagen, ahora uno ve que el computador es un notebook, pero típico, uno pensaba que era esto. Realmente un computador puede tener muchas caras porque el computador es cualquier cosa que se compone de dispositivos de entrada, unidad de procesamiento y dispositivos de salida, ¿ya? Los computadores funcionan con lo que se conoce como un sistema operativo, ¿ya? Entonces, el sistema operativo no es más que un conjunto de programas, ¿ya? Vamos a ver lo que es un programa, viene ahora, de hecho, ¿ya? Ahora, hay sistemas operativos de alto nivel y sistemas operativos de bajo nivel. En este caso, Windows 10 es un sistema operativo de alto nivel, ¿ya? En cambio, también tenemos sistemas operativos de bajo nivel. ¿Qué diferencia tiene un sistema operativo de alto nivel con uno de bajo nivel? Es que el sistema operativo de bajo nivel controla las capacidades físicas del dispositivo. Alguien, si en algún momento intentó efectuar root de un Android, y ese root falló, ¿ya? Probablemente quedó con un famoso pisapapeles, un pisapapeles de 200 lucas, ¿ya? Porque aplicar root dentro de un dispositivo Android lo que es cambiarle el firmware. Así, firmware. ¿Ya? El firmware es el dispositivo de bajo nivel del Android. ¿Ya? Si usted se compra un microcontrolador como un Arduino, ¿ya? Que son estas cosas, de hecho, que tengo aquí yo y que se las voy a mostrar ya. Creo que ya es momento de se lo muestre. Si usted se compra un Arduino como este, de acá, y uno lo compra y no le agrega nada, esto es un pisapapeles. ¿Ya? En cambio, lo que uno hace cuando lo programa es cargarle el firmware. ¿Ya? Y el firmware controla las operaciones básicas del dispositivo. Así como cuando yo tengo un teléfono, si yo le cargo el Android, hace que el teléfono funcione. Ahora, si hay un computador que no tiene Windows 10, ese elemento sigue siendo un computador. ¿Ya? Sigue absolutamente siendo un computador, porque al menos tiene el firmware. Y el firmware de los computadores se conoce como la BIOS, que es la famosa pantalla azul que aparece cuando inicia el computador. ¿Ya? ¿Qué significa BIOS? Significa Basic Input Output System. ¿Ya? O sea, control de las operaciones básicas del sistema. ¿Ya? ¿Qué significa ROT? ROT tiene que ver con el usuario raíz. Es una terminología que se utiliza en sistemas en Linux, ¿ya? Y Android está basado en Linux, ¿ya? Igual es como irnos en la profunda con eso, pero eso significa ROT, ¿ya? Entonces, de repente, la gente lo que hace es rutear los teléfonos para poder instalar aplicaciones que no se pueden hacer por defecto en el teléfono, ¿ya? Entonces, ahí lo que hacen es rutear, ¿ya? Y cuando hacen eso, tienen que cambiarle el Android. Y cuando le cambian el Android, lo que hacen al final es, si se equivocan, se queda un pisapapeles. ¿Qué significa firmware? Firmware es sistema operativo de bajo nivel. Operativo de bajo nivel. ¿Ya? ¿Ya? Eso es un firmware. ¿Ya? En cambio, un sistema operativo de este nivel es un sistema operativo del tipo software. ¿Ya? Un firmware, para hacer un firmware, no solamente controla el dispositivo, sino que también controla las operaciones de bajo nivel. O sea, me refiero a que cómo funciona la cámara, cómo funciona el teclado táctil. ¿Ya? Bajo nivel quiere decir más cercano al metal. ¿Ya? Eso significa bajo nivel. ¿Ya? Hay varios términos acá.
quiere decir que el bajo nivel tiene que ver con la vida funcional, física del dispositivo, ¿ya? Por ejemplo, en un teléfono, el bajo nivel es el control de la cámara, el control del touch, el control de los parlantes. Ese es el bajo nivel. En un Arduino sería, por ejemplo, encender un LED que esté conectado un LED, me queda horrible. Un LED que esté conectado a ese Arduino. Eso es un bajo nivel porque estás controlando un dispositivo físico. En cambio, en el Windows, cuando tú instalas un Windows en un computador, esto es un alto nivel. Porque lo que hace aquí, ¿qué es? Instalar el Office. No sé, trabajas con el Facebook. ¿Cachai? Entonces, no sé si han escuchado el concepto de driver. Driver, así. Que de repente se habla en los computadores. ¿Ya? El driver es un ejemplo de un programa de bajo nivel. Porque el driver se encarga de que la pantalla funcione, ¿cachai? Algo físico. En cambio, el Office no se encarga de que la pantalla funcione, o sea, está en una capa superior. ¿Ya? Entonces, el bajo nivel está en una capa inferior, bajo nivel, y el alto nivel está en una capa superior. ¿Cachai? Esa es como la diferencia. Entonces, cuando manejamos lo que es el hardware o el dispositivo físico, hardware me refiero a lo físico del dispositivo, estamos hablando del bajo nivel. Cuando trabajamos con aplicaciones que están sobre una base de bajo nivel, estamos hablando del alto nivel. Entonces, ustedes, como desarrolladores, ustedes van a ser desarrolladores de firmware. ¿Ya? De hecho, nosotros en la pega le llamábamos al tipo que programaba los microcontroladores, le llamábamos firmwareista. ¿Ya? Le decimos así, el firmwareista. ¿Ya? Porque el tipo se encarga del bajo nivel. ¿Ya? En cambio, yo, en mi profesión, soy un desarrollador de software. ¿Ya? Esa es la diferencia, porque yo trabajo a este nivel. ¿Qué diferencias tiene ser un programador de firmware a un programador de software? Es que ustedes tienen varias limitaciones adicionales, porque los dispositivos de firmware son más limitados en contenido. O sea, un Arduino tiene menos memoria. Este Arduino que tengo aquí yo, que estoy mostrando aquí, de hecho, voy a mostrar ahora. Este Arduino tiene 32 kilobytes de memoria. 32 kilos. ¿Ya? En cambio, un computador puede tener 16 gigas de memoria. O sea, imagínense la diferencia que hay entre eso. ¿Ya? Un mega son 1024 kilobytes. ¿Ya? Y por ende, un giga son 1024 megas. Y los computadores tienen 16 gigas. Imaginen la diferencia con este pequeño dispositivo. Entonces, en el hardware, cuando trabajamos a nivel de hardware, o sea, más a bajo nivel, estamos hablando de elementos que tienen menos recursos de procesamiento. ¿Ya? Piensen que si bien yo como desarrollador de software voy a programar en el computador en su conjunto, ¿ya? Ustedes como desarrolladores de firmware van a programar, por ejemplo, el funcionamiento de esa webcam que va acá arriba. ¿Sí? Funcionamiento físico de esa webcam. Eso sería el firmware de la webcam. ¿Ya? ¿Sí? ¿Han cachado cuando de repente, no sé, uno tiene un televisor inteligente y el televisor inteligente te pide actualizar su firmware? Hay una actualización de firmware, te dicen. O de hecho en los mismos celulares. En los celulares te aparece la versión de firmware, te sale firmware version. ¿Ya? De hecho, buscarlo por acá. Es porque eso quiere decir que cuando actualices el firmware, estás actualizando el manejo del bajo nivel. Por eso tú no puedes desconectar de la corriente el dispositivo cuando está actualizándose el firmware. ¿Ya? Porque si lo haces cuando se actualiza el firmware y se apaga, te queda un pisapapeles porque el dispositivo físicamente queda sin funcionar. ¿Ya? Esa es como la diferencia. ¿Ya? Entonces no sé si queda clara la diferencia entre firmware y software. ¿Ya? Sí. Ahí Roberto, cuéntame. ¿El profesor cuando habla de pisapapeles es algo que queda obsoleto o se refiere a otra descripción? Pisapapeles me refiero al término de igual como un pisapapeles de escritorio. O sea que si yo tengo un teléfono ¿Ya? y le instalo mal el firmware, queda un pisapapeles. O sea, no es nada. Es como un pedazo de ladrillo. Ah, ya. Queda algo... A eso me refiero. O sea que no sirve para nada, en realidad. Ya, tenía la duda con esa. Es como lo que pasa, lo que dice Sebastián, cuando actualizas la BIOS de un computador y se corta la energía. Si se corta la energía, quedaste con un pisapapeles, o sea, con un pedazo de ladrillo de 300 lucas. ¿Qué está ahí? En cambio, muchas veces a ustedes les ha pasado
o puede que le haya pasado, de que el sistema operativo da problemas, el Windows, y mandan a arreglar a veces el computador, pues tienen un amigo informático y mandan a arreglar el computador. En ese caso, cuando mandan a arreglar ese computador, al final el informático lo va a poder arreglar, aunque usted se haya mandado la tremenda embarrada en este nivel, pues, ¿ya? Porque al final lo va a poder arreglar sin ningún problema. En cambio, si la embarrada es a nivel de firmware, es muy probable que te quedaste con un piso de papeles. Yo, por ejemplo, tratando de actualizar el Android de un Huawei, maté mi Huawei. Y maté el Huawei y lo maté, pues ya no hago un tiro. ¿Ya? Murió nomás, pues. Entonces, por eso usted no le tiene que tener miedo al computador cuando hace cambio a este nivel. Porque al hacer cambio a este nivel hay una base de firmware abajo. Entonces, realmente da lo mismo lo que tú hagas aquí. Los archivos que borro, todo. El computador no va a morir por el hecho de que tú hagas un cambio aquí, porque este es un alto nivel. Lo peligroso es hacer el cambio a bajo nivel, po, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, actualiza la BIOS para hacerle overclock, subirle la velocidad al procesador. Lo hacen muchas veces para temas de juego y cosas así. Ya, pues cuando uno hace un overclock, lo que está haciendo es modificar los parámetros del firmware del dispositivo. O sea, es peligroso, ¿ya? Comúnmente el trabajo con el firmware es más peligroso que el trabajo con un sistema operativo de alto nivel, ¿ya? Y a modo de resumen de hoy día, porque creo que ya es harto rato que llamo acá, de hecho creo que llevamos 3 horas metidos en esta reunión, ¿ya? Como suficiente. A modo de resumen de hoy día, sobre esta parte, los dispositivos de entrada lo que permiten es efectuar la entrega de datos de entrada, ¿ya? Mucho ojo con esto, que este es el famoso reloj control, en este caso es un computador, pero que si yo lo conecto a otro computador, este dispositivo se convierte en un dispositivo de entrada, ¿ya? Tenemos otros dispositivos de entrada como son los teclados, como son los mouse. Se dan cuenta que hay un nivel inferior de inteligencia, ¿sí? Los teclados no tienen dispositivos de salida, ¿ya? Por ende, como no tienen dispositivos de salida, no son computadores. Los mouse tampoco, ¿ya? Son dispositivos de entrada. Y los dispositivos de entrada, de salida, lo que hace es entregar la información procesada. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con computación se basa en el concepto de ejecutar algoritmos, porque los algoritmos reciben datos de entrada, efectúan procesos y obtienen un dato de salida, ¿ya? Los computadores reciben datos de entrada, efectúan una unidad de procesamiento donde ejecutan esos algoritmos y entregan datos de salida. Y los programas son un conjunto de algoritmos. Los programas, o sea que el Office que usted instala, por ejemplo, hablemos específicamente del Office Word. Usted instala el Office Word, lo que tiene es un conjunto de algoritmos. O sea que cuando usted abre el Word, acá hay una barrita que tiene el botón negrita. Ese botón negrita tiene un algoritmo que cuando se aprieta, cuando se ejecuta una entrada, cambia el color de letra a negrita. Usted tiene acá un botón imprimir, que cuando usted lo aprieta, se ejecuta un algoritmo que lo que hace es imprimir el documento en una impresora, en un dispositivo de salida, ¿ya? O sea, los algoritmos son datos de entrada, los algoritmos se componen de datos de entrada, procesamiento, datos de salida, ¿ya? Los programas se componen de un conjunto de algoritmos. Los sistemas operativos ejecutan programas, ¿sí? Y los datos son una relación entre un nombre y un valor. Cuando son contextualizados, se convierten en información, ¿ya? Entonces, creo que eso sea como el resumen de lo que quede hoy día respecto al concepto, ¿ya? No sé si hay preguntas o inquietudes respecto a los conceptos que hemos visto hoy día. ¿Alguna inquietud o duda por ahí? ¿No? Ya. Le voy a mostrar dónde va a quedar esta diapo, ¿ya? De acá, de hecho, se nos viene lo que es almacenamiento, que es lo que nos queda por ver antes ya de pasar a lo que son los diagramas de flujo, ¿ya? Y otras cositas. Fíjense que acá abajo, en cada una de estas diapos hay materia, ¿ya? Que es lo que yo acabo de explicar. Es absolutamente todo lo que yo acabo de explicar. Está todo en materia, ¿ya? De esta materia va a salir la parte que tiene que ver con temas teóricos de la primera evaluación. Así que es importante que se la puedan leer, ¿ya? Lo voy a exportar y se las voy a mostrar para que vean dónde yo voy subiendo los archivos y veamos un tema ya más administrativo que tiene que ver con eso, ¿ya? Esto es aquí, slides, notes, save PDF. Ya, voy para acá, esto es acá, esto es INACAP. Acá nos vamos a
Otoño 2021, tónica de programación, resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, acá tengo un PDF donde va a estar todo el contenido de la primera unidad, ¿ya? O sea, vamos a ir agregando ahí el contenido de la primera unidad. Y voy a entrar al ambiente, ojalá se me permita acá entrar al ambiente. Aquí estoy en el ambiente. Acá hay un botón que es el ambiente aprendizaje. De hecho, fíjense que el sistema ya se arregló, así de rápido. Se demoraron un poco. Ese botoncito ustedes lo tienen en otra parte, puede que en la parte del alumno lo tengan por acá abajo, ¿ya? El ambiente aprendizaje es esta interfaz, ¿ya? En esta interfaz, acá al lado izquierdo, aparecen todas las asignaturas que ustedes tienen, ¿ya? En este caso, la asignatura que tenemos en común es la de algoritmo de programación. Y si nos vamos ahí, que por el momento carga, hay una parte que dice descriptor completo de la asignatura, ¿ya? Que es ese. Si ustedes lo apretan, se van a dar cuenta que aquí está toda la información de lo que estamos viendo en el curso. De hecho, aquí fíjense que está la arquitectura en computador, CPU, sistema dispositivo de entrada y salida, memoria, dispositivo de almacenamiento, ¿ya? Está todo lo que estamos viendo ahora en contenido. Y toda la materia respecto a que se va a ver en el curso. Esto es un descriptor de asignatura. Todas las asignaturas en INACAP tienen un descriptor, ¿ya? Y acá, en este mismo lado, yo empiezo a subir el contenido de la asignatura. De hecho, me voy a meter aquí. Y acá yo tengo el archivo que acabo de exportar, ¿ya? Yo ven por acá. Hasta 2019. Acá si se dan cuenta yo tengo el archivo, que es ese, y se lo subo acá, en la unidad 1, que es Introducción a la Computación. Entonces ahora ustedes, en su ambiente de aprendizaje, pueden acceder a este archivo, ¿ya? Y importante que para la primera evaluación ustedes se lean este contenido que está abajo en las notas, que es ese, ¿ya? Ese contenido de ahí va a salir la evaluación, ¿ya? Falta una diapo más, aparte de esta, que entran con respecto a la evaluación 1, ¿ya? Entonces ahí está toda la materia que hoy día hablé, está descrita de manera textual, ¿ya? Me preguntan a mí, ¿es verdad que en Mac no hay virus? Es mentira, o sea, en Mac sí hay virus. La diferencia es que son menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es menos la gente que usa Mac, ¿ya? Pero han habido casos de virus. De hecho, hubo un tiempo de que Apple tuvo que cambiar su logo porque antes decían ellos que eran libres de virus y ahora le pusieron como terminología que son más seguros. Pero en verdad no están libres de virus, ¿ya? El virus es algo transversal a cualquier sistema informático, ¿ya? Bien, ¿alguna inquietud, pregunta para finalizar por hoy día? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. El tema de las grabaciones de la clase, ¿dónde quedan? Ya. Respecto a las grabaciones de la clase, una vez se finaliza la clase, yo ahora voy a detener la grabación y quedan primero en el Teams. En primera instancia quedan en el Teams, quedan acá en el chat. De hecho, te voy a mostrar aquí como, por ejemplo, esta que tuve en la mañana. Viste que aquí están las 3 grabaciones de la clase que tuve en la mañana. Quedan aquí y tú las puedes visualizar directamente. Pero aparte, una vez finalizada la clase, lo que hago yo es subir el vínculo acá también. Lo subo aquí en el ambiente, ¿ya? Entonces, al final es lo mismo que puedas ver la grabación acá en el Teams, que te puede salir hasta más cómodo, porque al final lo tenía ahí mismo en el programa, o en la web, o lo ves acá en el ambiente. De hecho, la grabación de la primera parte de la clase ya debe estar acá. De hecho, si nos vamos al grupo, de hecho, por aquí ya debería estar la grabación de temprano, debe estar por acá abajo en las replis. Quizás todavía no la procesa. ¿Ya? Se demora un poco en procesar, obviamente, porque es 1 hora de clase, pues, ¿cachai? 1 hora, hora y media. ¿Ya? Pero así funciona. Te quedan acá. Yo ahora detengo la grabación y va a quedar acá las 2 grabaciones. También las subo al ambiente como un vínculo. Pongo así, por ejemplo, clase del 15 de marzo y la subo acá. ¿Cachai? Entonces, esa va a ser la forma en la que pueden ver las clases grabadas. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Creo que ya está subida ya en la parte de archivos. Puede Creo ser, puede ser. graba. Sí, sí quedan ahí mismas las clases. ¿Ya? Jorge, pregunta. Sí, profe, esto también aplica para las otras asignaturas que vamos a tener, que los Para profesores todas suban las también asignaturas. todos van a subir de la misma manera que usted las materias. Sí, de la misma manera. Todas las asignaturas funcionan igual. Se inicia la grabación al inicio de la clase, se puede hacer una o muchas grabaciones dependiendo de lo del break que se parte entre medio, y esas grabaciones quedan en el Teams y después se pasan al ambiente. ¿Ya? Ese es el proceso. ¿Ya? Te agradezco. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Inicial, obviamente, sé que muchas inquietudes pueden tener, estamos recién partiendo. Cuéntame alguna otra inquietud.
Profesor, consulta. Si ¿Sí? la clase, yo no puedo asistir a la clase, pero después Ujú. la quiero ver, ¿cómo se toma la asistencia ahí? No se toma la asistencia. Mientras que estemos en una situación de pandemia, el requisito de asistencia está eliminado. Ah, ya, disculpe. Sí, Mientras que perfecto. estemos en la situación de pandemia, claro. Una vez volvamos, se Yo puedo ver regularice, la clase y independiente de eso voy a quedar igual claro, como... técnicamente quedas 100% presente, porque no se está considerando la asistencia para ningún efecto, Ya, pues, por perfecto. ahora, mientras que no estemos en una situación presencial. ¿Ya? En la situación presencial, INACAP es súper estricto con la asistencia. ¿Ya? De hecho, cuando ustedes ya pasen a trabajar presencial en INACAP, recomiendo a todos los que trabajan acá en sus pegas que hagan la solicitud de alumno trabajador, que te reduce el porcentaje mínimo de asistencia, te lo reduce un 50%. ¿Ya? Pero eso lo veremos obviamente cuando pasemos a presencialidad. O sea, INACAP es súper estricto con la asistencia a nivel de clase. O sea, dicen evidentemente, si tú vas a aprobar una asignatura, que al menos hayas pasado por el 70% de las clases, pues, si no, no fuiste nunca. Igual es como lógico. Hay otras Gracias. instituciones que no son tan estrictas, pero INACAP es súper estricto. ¿Ya? Vale, vale. Pero ahora está eliminado. O sea, ahora ni siquiera preocuparnos de la asistencia. En cierta forma da lo mismo si la ves ahora o la ves después. ¿Cachai? Es interés personal, ¿no? ¿Cómo? Es interés personal. Es interés personal, claro. En este caso está así. Está directamente un interés personal. Bien, Ya. más preguntas. Tengo unas manos levantadas ahí. No sé quién más tiene alguna inquietud que les nazca ahora que los pueda apoyar. ¿No? Ya. Eso, mi gente. Les deseo el mayor de los éxitos en la clase de mañana. No sé si más rato tienen más clase ahora. Puede que sí. Porque no sé si tienen una clase después de esta. ¿Ya? Porque ahí no sé su horario. Es el mío, ¿no? Pero les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo semestre. Nos estaremos viendo ahí constantemente los días lunes. ¿Ya? Idealmente, por favor, leerse el PPT que subí. ¿Ya? Obviamente irlo leyendo. Lo importante es que esté leído antes de la evaluación 1. ¿Ya? La próxima semana ya espero tenerle las fechas de evaluaciones disponibles y los porcentajes, que como les comenté pueden variar en virtud de la situación de pandemia. ¿Ya? Y cualquier inquietud o duda, recordar que tienen mi correo electrónico, que es, le voy a mandar aquí al chat por si lo quieren anotar. ¿Ya? Y yo hoy día de la noche, ya casi en la madrugada yo creo, lo voy a hacer ahora no, pero un poquito más tarde, voy a agregar a los grupos de Teams, al grupo de Teams, a quienes hoy día me escribieron que no estaban en el grupo y que les tuve que mandar el vínculo. Ya esas personas hoy día ya quedan agregadas en el grupo de Teams, para que estén claros. Bien, eso. Cuídense mucho, les deseo un sueño reponedor, ¿ya? Un muy buen semestre otoño 2021 y espero que el próximo semestre ya estemos de manera presencial también, ¿ya? Para poder conocernos las caras ahí en vivo. ¿Ya? Eso, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente episodio en este mismo canal, a la misma hora. Chao, que estén bien. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.